Hola, hola, bienvenidos al video de apendicitis aguda. Yo soy la doctora Georgette y damos comienzo. A ver, apendicitis aguda. Apendicitis aguda es la inflamación del apéndice secal. Es la urgencia quirúrgica más común, no obstétrica. Tiene un pico de incidencia de los 15 a los 30 años de edad y la ubicación más común del apéndice es la retrocecal, entonces pues es más común que las apendicitis se encuentren retrosecales. 30% de las apendicitis se perforan en las 24 a las 48 horas de que inicia el cuadro y en las embarazadas se ve más durante el segundo trimestre. Ahora, etiología. Etiología es cualquier cosa que pueda obstruir la luz apendicular. Lo más común es que sea por una hiperplasia linfoide. El 60% es por una hiperplasia linfoide. Ahora, ¿en qué consiste esto? Pues obviamente las células linfoides, porque el apéndice es un órgano linfoide, al haber una infección, que puede ser viral, puede ser bacteriana, pues van a generar una respuesta inmune y entonces se van a hipertrofiar y van a aumentar su tamaño y eso es lo que va a terminar obstruyendo la luz del apéndice. La otra causa más común es por fecalitos, que representa el otro 40%, que pues el fecalito es pues un pedacito de popó que ahí se va. Y después otras cosas pueden ser un cuerpo extraño, parásitos o neoplasias, pero son muy poco comunes. Ahora, obstrucción. Digo, fisiopatología. Todo comienza, como les dije, por una obstrucción. Ya vimos las causas de esta obstrucción. Pero bueno, después, una obstrucción va a generar que aumente la secreción mucosa, porque el apéndice como que pues tiene esa sensación de que hay algo obstruyendo su luz y dice, pues secretamos más moco para que podamos resbalar, ¿no? Lo hace como una respuesta. Pero pues todo esto lo único que termina por hacer es aumentar la presión intraluminal y entonces el órgano se dilata. Esto nos lleva a que haya proliferación bacteriana y esa proliferación puede llevar a una traslocación que después generaría una peritonitis. Pero al mismo tiempo la dilatación del órgano empieza a congestionar y a comprimir los vasos del apéndice y pues si hay compromiso vascular nos va a llevar a necrosis. Y la necrosis, pues ya células muertas se perfora y eso también nos lleva a una peritonitis, que es la complicación pues más frecuente de una apendicitis. Más frecuente y más temida. Después, fases de la apendicitis. Son 4 fases. Primero está la fase catarral o congestiva, que se caracteriza por inflamación submucosa. Macroscópicamente el apéndice se puede ver ya sea normal o con leve edema o congestión. Y a cada fase se le da como que un exudado característico. En la fase catarral o congestiva es un exudado plasmoleucocitario, ¿no? O sea, está hecho pues por puros leucocitos, o sea, y es, pues no se ve turbio ni nada, o sea, es así como ceroso. Ujú. Después, fase 2 o o fibrinosa. Aquí habrá una ulceración de la mucosa y se caracteriza por infiltrado inflamatorio en todas las capas del apéndice. Aquí veremos un exudado mucopurulento en la luz. Escuchen, en la flemonosa solamente el exudado mucopurulento está a la luz. Y macroscópicamente se puede ver como edema, eritema y el exudado. Después, la fase 3 purulenta, se caracteriza por exudado mucopurulento luminal y periapendicular. O sea, como si estuviera el apéndice sudando, o sea, como si estuviera sudando moco con pus. Y lo podemos ver así como que, por eso dice periapendicular, o sea, como que lo empieza ya a sudar, ¿me entienden? Aquí solamente era la luz y aquí ya estaba ya también por afuera. Y en esta fase habrá anoxia y proliferación bacteriana que llevan a necrosis, para llegar a la última fase, que es la perforada o gangrenosa, que ya se caracteriza por necrosis y perforación. Y después de esto, pues ya encontraremos, después de que se perfora, obviamente, la peritonitis.
Y la peritonitis la podemos clasificar como localizada o difusa. La localizada da dos formas, que es el absceso o el plastrón. Ahora, vamos con la presentación clínica. Aquí tenemos dos triadas características. La primera es la triada de Murphy, que se caracteriza por anorexia, náusea y vómito, dolor periumbilical que migra a la fosa ilíaca derecha, periumbilical que migra a la fosa ilíaca derecha y fiebre. Y tenemos también la triada de Dieulafoy, que es hiperestesia cutánea. No sé si te acuerdas, Julie, de la historia que te conté de mi prima que le tocaban con una pluma y se revolcaba del dolor. Hiperestesia cutánea. Después también dolor en el punto de McBurney y defensa muscular, que es que cuando pues intentamos explorar al paciente, este se va a doblar hacia adelante y no va a permitir que lo toquemos porque le duele mucho. Entonces, triada de Murphy, anorexia, náusea, vómito, dolor periumbilical que migra fosílica derecha y fiebre. Y triada de Dieulafoy, hiperestesia cutánea, dolor en el punto de McBurney y defensa muscular. Y ya. Después, pues aquí en la presentación clínica, al momento de que hagamos la exploración física, en la inspección, vamos a ver un paciente en posición artiálgica, que es en simiflexión, o sea, agarrándose la panza, así doblándose, porque le duele mucho. Además de que va a tener una facies peritonítica, que pues es que le duele mucho la panza, o sea, llega con un abdomen agudo, se ve mal. Después tenemos que hacer antes que todo lo que la palpación y la percusión, la auscultación. Eso siempre lo dice Lagarde. Y lo que vamos a escuchar es primero o en etapas iniciales un peristaltismo de lucha. O sea, sí, peristaltismo de lucha, el intestino está sufriendo un proceso inflamatorio, entonces como que no sabe bien qué está pasando, está teniendo como que, pues sí, inflamación, entonces peristaltismo de lucha, que después pasa a ser un silencio abdominal. Ujú. Ya en estudios más avanzados. Después, a la palpación tenemos los 1001 signos, pero a los que son más importantes les puse una estrellita, que son, primero, el signo de Blomberg, que pues son los signos de irritación peritoneal, todos estos prácticamente, pero aquí le puse irritación peritoneal. Y es el signo de la descompresión, o sea, le vamos a apretar, le vamos a hundir la mano, entrar al paciente, y después la vamos a soltar y vamos a notar si su cara muestra que le está doliendo o él mismo nos lo dice, ¿no? Después, el de McBurney, que es dolor en la unión del tercio externo con el medio, en una línea que se traza desde el ombligo hasta la cresta ilíaca. Entonces, del ombligo a la cresta ilíaca se divide en tercios y donde está el tercio externo con el medio, ahí, ese es el punto de McBurney. Entonces, dolor al punto de McBurney es positivo. Después, el Morris, que es 4 centímetros por debajo del ombligo en la misma línea. O sea, de aquí, esa es la línea. Medimos 4 centímetros, imagínenselo, ¿no? Y después nos vamos a la línea, ¡tac! Yo por eso lo hice aquí, pero como que me quedó muy arriba. Pero bueno, 4 centímetros por debajo de la cicatriz umbilical y en la línea. Y ya. Después tenemos el signo del músculo del psoas, que es, aquí no se alcanza a ver bien, pero es patognomónico de una apendicitis retrocecal. Signo del psoas es patognomónico de una apendicitis retrocecal. Porque nosotros al mover el psoas, lo que vamos a hacer es que si ahí está, bueno, si el apéndice está retrocecal, está tocando al psoas, entonces al hacer que se mueva, va a producir dolor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente que levante la pierna sin doblar la rodilla en decúbito lateral. O sea, se acuestan de ladito, tienen que levantar la pierna sin doblar la rodilla. Después está el signo del músculo obturador, que consiste en doblar las rodillas al paciente. O sea, está acostado de espaldas y tiene que doblar la rodilla hacia él. Y si hay dolor, es positivo. Después, el signo de Robson, que es una palpación profunda en la fosa ilíaca izquierda que causa dolor en la fosa ilíaca derecha.
Y bueno, esto se produce porque nosotros al presionar la fosa ilíaca izquierda vamos a pasar todo el gas que tenemos del lado izquierdo hacia el derecho. Y eso va a generar dolor si es que hay apendicitis o una inflamación ahí. Después está el signo de la talopercusión, donde vamos a levantar el pie derecho y vamos a golpear firmemente su talón. O sea, literal, ¿cómo se llama el nombre? Talopercusión. Y pues es en el lado derecho donde está el apéndice. Y este también nos sirve para ubicar apéndices que tienen ubicación retrocecal. Ahora, en la percusión vamos a escuchar matidez, digo, vamos a ver dolor a la percusión, o sea, eso es como que el signo más. Pero cuando ya hay perforación podemos escuchar matidez, ¿no? Porque pues hay ya compromiso del peritoneo. Me estoy escuchando, taca, taca. Y ya todo está inflamado, por eso hay matidez, porque lo normal es que sea timpánico, ¿no? Y ya. Después, en diagnóstico, en laboratorios, pues vamos a ver todo lo de inflamación aguda, ¿no? Leucocitosis más de 11.000, la PCR aumentada, la BCG aumentada y también los tiempos de coagulación. Y aquí vamos a tener a la escala de Alvarado, que nos va a decir qué tanta probabilidad hay de que estemos ante un cuadro de apendicitis. La escala de Alvarado mide estos parámetros, que son migración del dolor, es lo que mencionábamos aquí en la tabla de Murphy, que es primero empieza periumbilical y luego se va a la fosa ilíaca derecha. Tenemos también anorexia, náusea y vómito, dolor en el cuadrante inferior derecho, el signo de rebote positivo, fiebre, leucocitosis y que esa leucocitosis tenga desviación a la izquierda, o sea, con predominancia en linfocitos en banda. Ujú. Ahora, todos los parámetros valen un punto, excepto dos, que son los que subrayé de amarillo, el dolor en la fosa, el dolor en el cuadrante inferior derecho y la leucocitosis. Estos dos son los únicos que valen 2 puntos. Ahora, si tenemos de 9 a 10 puntos, es casi certero que estamos ante una apendicitis. Si tenemos más de 7 puntos, quiere decir que hay alta probabilidad de que tengamos apendicitis. De 6 a 5 son hallazgos consistentes, pero que pues no diríamos que son probables. Y menos de 4 es muy baja probabilidad de que sea apendicitis. Entonces, vamos a repetir la escala de Alvarado otra vez. Migración del dolor. Umbilical que migra fósil acá derecha. Después, anorexia, náusea y vómito. Dolor en el cuadrante inferior derecho. Rebote. Leucocitosis con desviación a la izquierda. Valen un punto, excepto dolor en el cuadrante inferior derecho y leucocitosis. Lleva 10 es casi certero. Más de 7 es alta probabilidad. De 6 a 5 son hallazgos consistentes. Y menos de 4 baja probabilidad. Y bueno, después, otros estudios, pues los de imagen, ¿no? Tomografía computarizada es el gold estándar según la GPC. Y los hallazgos que podemos ver es un diámetro de la pared, obviamente. No, del diámetro de la luz, perdón. De más de 6 milímetros. La luz ocluida, un engrosamiento de la pared de más de 2 milímetros. Aquí sí es de la pared. Acá de la luz, luz más de 6 milímetros y pared más de 2. También extracción grasa y reforzamiento, que es que, si se acuerdan, en imagen de lo del reforzamiento es que se ve como que está delineado con lápiz, ¿no? Como que resalta. Luego el ultrasonido es el diagnóstico inicial. Aquí vamos a poder ver también el diámetro de más de 6 milímetros y en ocasiones podemos ver incluso el apendicolito. Después, radiografía, pues no es muy útil, pero podemos ver un apendicolito también y borramiento del psoas, que pues el psoas se borra porque hay inflamación. Y resonancia magnética está indicado en casos de apendicitis en embarazadas. Ahora, aquí les puse, hay muchísimos diagnósticos diferenciales, o sea, prácticamente cualquier cosa abdominal que produzca un abdomen agudo puede ser diagnóstico diferencial de apendicitis, pero el más importante es el divertículo de Meckel.
que es el primer diagnóstico a descartar si es que vemos el apéndice normal, por ejemplo, en los estudios de imagen o incluso si es, por ejemplo, una cirugía como diagnóstica exploratoria. Si vemos el apéndice normal, lo siguiente primero a descartar es el divertículo de Meckel. Después, tratamiento. El tratamiento es quirúrgico, que es pues la apendicectomía, ¿no? La apendicectomía puede ser ya sea laparoscópica o abierta. La laparoscópica pues es el estudio de elección, pero la abierta se escoge cuando es una apendicitis complicada. Ahora también, como ya vimos, hay proliferación bacteriana que puede llegar a proliferación. Es por eso que tenemos que dar tratamiento antibiótico. ¿Qué damos? Ceftriaxona, 1 gramo de 6 cada 6 a 8 horas. O amikacina 15 miligramos intravenosos por kilo. Y también tenemos que dar metamizol porque hay mucho dolor, entonces tenemos que controlarlo. ¿Con qué? Metamizol 1 gramo cada 6 horas intravenoso. Y bueno, aquí las niñas en su exposición pusieron lo que son las complicaciones. Realmente son como complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Que dicen que en el primer día después de la operación vamos a poder ver sangrado, evisceraciones o hilo dinámico. En el segundo al tercer día podemos ver dehiscencia del muñón, neumonía o una fístula enterocutánea. Del cuarto al quinto día, infección de la herida y al día 7, un absceso intraabdominal. Ay, pues la verdad no creo que esto sea muy importante, pero ellas lo pusieron en una tablita muy bonita, así que lo quise poner aquí. Pero a lo mejor con que sepan que en general que estas son las complicaciones de una operación. Pero pues son complicaciones casi de cualquier operación. Entonces, no es muy importante. Después, apendicitis crónica. Esta es muy cortita. La apendicitis crónica se va a definir como brotes agudos de apendicitis o dolor insidioso no equiparable con una apendicitis aguda. O sea, al paciente como que constantemente le duele la fosa ilíaca derecha, pero no tanto como para que vaya al hospital, como así sucede con una apendicitis aguda, ¿no? Ahora, es muy importante esto. Puede haber infiltrado inflamatorio crónico o no. O sea, a diferencia de otros procesos inflamatorios crónicos en otros órganos, aquí en el apéndice se puede denominar apendicitis crónica incluso si no tiene el infiltrado característico, ¿no? Que son los linfocitos. Entonces, esto no es necesario. Que tenga linfocitos no es estrictamente necesario. Lo único que sí lo define, o sea, que sería como que la palabra clave de la definición de apendicitis crónica es dolor en en la fosa ilíaca derecha, pero más leve que de una apendicitis aguda. Después, en la etiología, pues va a ser la misma que la aguda, cualquier cosa que obstruya la luz del apéndice. Aquí en fisiopatología vamos a ver que hay 3 formas de presentación de la apendicitis crónica. La primera es la forma postaguda, también llamada apendicitis residual, porque es prácticamente esto. Hay una crisis de apendicitis aguda que se resuelve espontáneamente. O sea, de repente el paciente ya se siente bien, entonces ya no requiere cirugía, no se la hacen, pero esa inflamación aguda que tuvo le deja lesiones cicatriciales que después van a hacer que el paciente tenga dolor crónico. O sea, el dolor ya ahí se le va a quedar para siempre. O sea, es leve, pero ahí se le queda como que esa molestia para siempre. Y también decía que puede haber pacientes que solamente sienten el dolor, por ejemplo, cuando suben escaleras o cuando corren o cuando se tocan como que muy fuerte y ya. Pero es porque hay lesiones cicatriciales de una apendicitis aguda que se resolvió. Después tenemos la subaguda iterativa, que es, en otras palabras, una apendicitis recidivante. Hay cuadros de apendicitis agudas leves, o sea, duran horas, a lo mejor hasta días, pero no duelen tanto como para que el paciente diga, ay, necesito ir al hospital.
Y lo que sí pasa es que sucede con frecuencia, apendicitis recidivante. Y por último tenemos la apendicitis crónica verdadera, que se define como dolor en la fosa ilíaca derecha y nada más. Dolor en la fosa ilíaca derecha. Ujú. O sea, donde hay ausencia de que antes hubo una crisis de apendicitis aguda. O sea, de plano así empezó con dolor leve en la fosa ilíaca derecha, sin alguna manifestación de una apendicitis aguda como sucedía en las otras. Por eso esta es la verdadera. Y microscópicamente sí vamos a poder ver las características de una lesión crónica, como por ejemplo los neuromas o la fibrosis. En presentación clínica, el síntoma cardinal va a ser la molestia o dolor en la fosa ilíaca derecha. Este dolor puede irradiarse al epigastrio, periumbilical o al hipocondrio derecho. O sea, pero el síntoma cardinal y casi la definición de apendicitis crónica es molestia o dolor en la fosa ilíaca derecha. Otros síntomas, anorexia, vómitos, náuseas, cefalea y decaimiento. Ahora, en el diagnóstico, en la crónica no van a hacer de utilidad los laboratorios o la radiografía, prácticamente van a salir normales. Aquí lo único que está indicada es la laparoscopia diagnóstica. Y bueno, hay muchísimos también aquí diagnósticos diferenciales que tienen que ver, por ejemplo, con el ciego, con el duodeno, o sea, hay muchísimos, pero el que sí mencionamos en clase y que es importante porque supuestamente es pregunta del examen nacional es la piliflebitis, que son trombos en la porta de origen intestinal. Ujú. Y bueno, ya. Tratamiento apendicectomía, lo mismo de arriba. Y ya, esto es todo. Si tienen una duda, comenten y denle like. Adiós.